Biblia, si pueden ir a Isaías 10. Yo no sé de ti, pero yo amo el ministerio del gang. Era en este lugar donde Dios empezó a enseñarme que yo tengo un lugar en el ministerio. Era en este lugar que Dios me iba a dar una oportunidad a una persona joven que estaba adicto a las drogas, que estaba sin dirección. Era en este lugar, era en esta generación de hoy ungida por Dios, donde Dios me empezó a dar una oportunidad y me empezó a levantar. Es un ministerio tan asombroso. No nomás el que es un servicio, no nomás una convención. Me escuchan en este lugar. Lo que es el gang es lo que somos nosotros, es nuestra identidad. A lo mejor antes, como yo, era identificado como un drogadicto, era identificado como una mujer jovencita que no tenía identidad. Pero déjate digo algo, el día de hoy yo ya no estoy representando esa vida. Yo estoy representando la generación de hoy ungida por Dios. Yo estoy ungido, yo estoy llamado para poder alcanzar esta generación. ¿Me escuchan? Isaías 10, 27. Here in the New King or the King James Version, it says, "And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from En aquel off thy día esa shoulder, carga se te quitará de los hombros, and the yoke y a shall be causa de la destroyed gordura se romperá el yugo que Go ahead and be seated llevas within this place. en el cuello. It's so important, I believe, in this third wave. Es muy importante, that yo we creo, en esta understand, and this tercera is ola, y que really entendamos, what's, key for us to y really es hear muy this clave morning. que podamos It's escuchar important esto el to día de hoy, understand that our source of success, que our nosotros, source para ser of exitosos y ser effectiveness, our efectivos, source in our gang ministries, it can't come que nuestros primarily from our servicios del resources. gang no pueden It venir can't de primarily recursos, come from our giftedness. no puede venir con Our los dones. success in the gang El ministry, in éxito our gang ministries in que different va a cities tener and éxito countries en and estos around the world where we ministerios que represent, it tenemos en los can't come países que estamos from, representando, primarily no these va a resources. ser While con we love the recursos. lights and we love Sí, the nos gusta las screens and the luces, las atmosphere pantallas, la that's set here and the atmósfera lights que that we está have in aquí el día our de gang hoy, lo que services tenemos, and los the different servicios del aspects gang, that los we add aspectos to que our tenemos y services and our agregamos ministry. It's a important to know superficie. that's not Pero our eso primary no es effectiveness. That's not lo que nos va a where we ayudar a get ser our primary efectivo, success from. y no es Do lo you que hear vamos me? a tener efectividad. ¿Me escuchan? What we have to know Pero is lo that que we debemos have to que have a saber es que dependency debemos upon que God. depender en We have Dios. to rely on prayer. Debemos We que have to nosotros rely on orar, faith in necesitamos God. que tener la fe And we en have to Dios, rely on not y only these necesitamos things, but His leading, no nomás His hacer estas power at work cosas, through our pero lives, su poder and que that esté special dentro de oil, nuestras that vidas, special anointing esa unción that is especial placed upon our lives, que Dios nos ha and the puesto en special nuestras anointing vidas, that esa is placed especial upon unción Victory que Dios ha Outreach. puesto en Alcance See, today Victoria. what I desire El to día de hoy communicate to yo you deseo poder is the comunicarles importance that we la have importancia as que God's tenemos anointed como now generación de generation hoy ungida to por Dios, operate under de God's poder leading. operar en la dirección de need that Dios, we have as la the gang necesidad que to tenemos help to como build the gang church. de poder Don't we know edificar that? la And it's iglesia, important that y we que know nosotros that young podamos people, saber eso, that ya our que es muy pastors, importante that our que los founders, pastores, that los our leaders, fundadores, our los regional líderes, los leaders, that our gang regionales, leaders, they're los depending líderes del upon gang, us que están to dependiendo help to build the nosotros, que church. nosotros podamos Not just edificar the la gang iglesia, ministry, no but nomás our el church, to ministerio de reach young people, jóvenes, to bring pero young poder people into our alcanzar churches, gente so joven that en we nuestra can see an iglesia, overall para poder success ver el in the éxito souls won in de our city las or our almas, country la ciudad or the que estamos world. alcanzando en el mundo. See, they're depending upon us. Están dependiendo de This is nosotros, why we y eso es have por to eso understand that the que third nosotros wave, tenemos que entender this como la third tercera wave is so ola, important que esta tercera ola because es our tan ministry importante needs porque this nuestro generation ministerio to take necesita our place in this esta movement, to generación become para poder pastors, not tomar only- not nuestro in our lugar, no ability, nomás ser pastores en but nuestra in God's habilidad, ability. pero en la habilidad de Dios. The mandate, we have a mandate. Sí, el mandamiento que tenemos de poder nosotros
traer los perdidos, poder traer gente al cuerpo de Cristo y poder ver liberación y quebrantamientos y poder ver todo esto, pero no va a ser con nuestra habilidad, no es con nuestro poder, es el poder de Dios que Él desea tener dentro de nosotros. Y lo que yo estoy hablando es la unción de Dios, la unción que Dios nos ha dado en nuestra generación, en esta tercera ola. Y yo oro y yo estudio que la unción que estamos nosotros moviéndonos, no nos estamos moviendo en nuestro poder, no se está moviendo en nuestra habilidad, pero se está moviendo en el poder de Dios. Es nosotros operando debajo de la habilidad de Dios, siguiendo a Dios, Dios dirigiéndonos. Es la unción, el poder de Dios, es la habilidad de Dios y es Dios que nos está dirigiendo. Yo creo que en este ministerio del game que necesitamos gente talentosa, gente con dones, gente que esté lleno de fe. Sí, lo necesitamos en nuestros ministerios del game. Sí, hay una necesidad que pueda llenar diferentes áreas y ser parte de todo esto. Y lo importante es que hay muchas oportunidades en este ministerio. Si tú eres bueno en media, si tú eres bueno en el sonido o estando atrás de las escenas, cada uno de nosotros podemos caer en un lugar donde podemos caber. Hay campo para cada uno de nosotros en el ministerio del game. Necesitamos jóvenes que están dotados, necesitamos gente que sea fiel, necesitamos gente que sea fiel en el ministerio del game, pero lo que debemos que entender es que no necesitamos nomás hombres jóvenes que nomás usen sus talentos o que usen sus talentos, que los usen en los lugares seculares. Lo que necesitamos es esos jóvenes que tienen dones, talentos y puedan usarlos en el propósito de Dios. Esos individuales que están dispuestos a usar esos dones en la iglesia, que están dispuestos a usar sus dones en el game. Nosotros hemos visto a estos jóvenes, los hemos visto. Yo sé que yo voy a diferentes negocios y empiezas a pensar, man, ellos son muy buenos a hablar con la gente, son muy buenos para cantar. Miramos todos esos cantantes alrededor del mundo, gente que son dotados. Y hay gente que usa sus dones o sus talentos, pero no los usan en los propósitos de Dios. Y nuestra generación no necesitamos gente talentosa que nomás lo usan para las cosas seculares. Necesitamos que tú puedas comprometer tu don en los propósitos de Dios. Necesitamos esos que están dispuestos a usar sus dones en esos lugares para ministrar y alcanzar gente joven. En esta escritura podemos ver Isaías 10:27, lo que nosotros tenemos. Llegamos en un lugar especial, un tiempo especial en la historia de la gente de Israel, en la historia de la gente de Dios, en un tiempo, en un momento cuando Dios les da una promesa. Les da una promesa que ellos los va a hacer libres, que iba a tener liberación en su vida, una promesa que con la unción de Dios que estaba en ellos, que se iba a destruir. Esa es la unción que Dios nos ha dado aquí en Alcance Victoria. Es la misma unción que nos ha dado aquí en nuestra generación de hoy ungida por Dios. Es esa misma unción que nos ayuda a ir en los lugares más peores, lugares más oscuros, a poder testificar a los drogadictos, a los pandilleros, a las prostitutas y poder ver que Dios los va a liberar. Es esa misma unción. Dios les dio una promesa. Dice la palabra de Dios que les dio una promesa para poder quebrar esos yugos. Esa palabra yugo en el lenguaje original es que estar atados. ¿Cuántos saben que es algo intenso? No sé si tú has tenido a alguien que te agarre. Yo crecí bien. Hay unos que empezaron a crecer, empezaron a ser influenciados. Hay unos que fueron a lo mejor negros, pero yo crecí realmente
en esos tiempos. Yo sé que te ponías fuera de orden en esos tiempos. Uno sabe lo que yo estoy hablando. Cuando tú no estás portándote bien, van a poner esas manos en ti. Y no estoy hablando de manos del Espíritu Santo, estamos hablando de manos. Y lo que la palabra de Dios habla aquí de esa palabra yugo es cuando los hijos de Israel, ellos estaban oprimidos por un reinado. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice, yo te voy a dar una promesa y yo voy a quebrar ese yugo que está sobre de ti, esa opresión que está sobre de ti. Y muchos de nosotros, cuando Dios les dio a ellos una promesa, ¿cuántos saben que nosotros tenemos promesas en nuestro ministerio? Tenemos una promesa en Isaías 45, 2 y 3. Tenemos una promesa en Isaías 54, 2 y 3. El que en esta generación de la tercera ola es Isaías 59, 21. ¿Me están escuchando? Y es importante saber cómo estos hombres, Dios nos dio promesas como le dio al pueblo de Israel. Y Dios nos ha dado promesas y es una decisión de tener fe en la promesa, de caminar en la promesa, de responder a la promesa. Y lo que es muy importante saber es que Dios está viendo cómo respondemos en las promesas. Lo que debemos que saber, así como estamos recibiendo promesas, que nuestras promesas que Dios nos ha dado, pero debemos que saber la importancia de entender que las promesas que Dios nos ha dado, pero que no van a venir si nosotros pelear, si nosotros ir y pasar unas situaciones, circunstancias. Y lo que Faraón estaba enfrentándose, los hijos de Israel, era la oportunidad de poder tener fe en la promesa de Dios, de poder caminar en la promesa de Dios y creer en la promesa de Dios, o de que ellos se alejen de la promesa de Dios y no creerlo. Y muchos de nosotros no respondemos. Hemos recibido la promesa de Dios, pero es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos está viendo cómo vamos a responder a la promesa de Dios. Muchos de nosotros cuando pasemos tribulaciones, pruebas, vamos a recibir la promesa de Dios, pero lo que pasa es que respondemos de la manera incorrecta. Muchos de nosotros cuando respondemos, hay muchas maneras que respondemos. Muchos hemos recibido la promesa, pero cuando pasemos pruebas y tribulaciones, la manera que nosotros respondemos cuando viene una situación, un líder nos reprende, o cuando recibimos un tipo de dificultades financieros o situaciones difíciles, empezamos a alejarnos y ir otro camino. Respondemos de una manera diferente y nos rendimos. Yo sé que unos están ahí, nos rendimos. Yo sé que unos venimos a la iglesia, pero vamos a rendirnos en el espíritu. A lo mejor somos unos jóvenes. Nomás vengo por mis padres, yo soy un joven porque dicen que venga, pero yo realmente no voy a dar todo por esta situación o prueba, pero lo que hacemos es que nos rendimos y nosotros caemos en pecado, caemos en vergüenza y nosotros caemos en una mentira del enemigo. Pero lo que hacemos en este momento y lo que debemos que entender, lo que hacemos es que nosotros perdemos la promesa porque nos rendimos. Muchos de nosotros, cuando pasemos situaciones, pasamos pruebas, tribulaciones, no nos rendimos, pero lo que pasa es que nosotros morimos en nuestra pasión. Llegamos en un lugar donde nos ponemos a gusto. Los vemos en nuestras iglesias, nos vemos en el ministerio del game. Son individuales que ellos ya no tienen pasión. Ya no tienen pasión que ellos un día tenían. Es la gente que ya no les importa mucho. Lo miramos en nuestros ministerios, lo miramos en nuestras iglesias. Cuando gente, tú sabes que ellos están pasando una prueba y por esa prueba ellos caen en un lugar donde ya están a gusto, que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a darle todo como antes porque esta prueba, porque esta situación.
Other people, Muchos because de of la otra trials gente, that they go hay to, pruebas, maybe somebody, tribulaciones. rubbed them the wrong way. A lo What they mejor fall alguien les into is dijo a algo place y llegan a of un being lugar disgruntled. donde Jesús They ya start to complain. realmente empiezan a And they become renegar bitter toward y empiezan a estar people. amargados We know hacia la those people. gente. Sí, conocemos They esa walk around in gente, our gang gente que ministries, camina en el and ministerio they're del gang so unforgiving. y son gente que They no have perdonan, unforgiveness and que bitterness tienen in their hearts. I'm not amargura. gonna No, sit no, over no, there ya no me quiero because of sentar that ahí person who rubbed porque me the esa wrong way. persona, la I'm manera not que me gonna habló, serve under this o ya no voy a leader servir because abajo de of este the way that líder they por de la dealt with me manera and que rebuked me. tratan conmigo y me reprenden. And they start to complain. Y empiezan a And they renegar become bitter. y empiezan See, a these type of estar people, what amargados. happens with their promises, Ese tipo and de they don't gente, know lo que it, but it's pasa important to y know. que es importante que And ellos maybe you're here sepan, this y a morning, lo mejor tú estás aquí is what hoy esta happens is your mañana, promise lo is que delayed. pasa es que tu promesa See, se the Bible detiene. tells Dice us la that the palabra children de of Dios Israel, que what los should have hijos de taken Israel, them lo que les 11 hubiera days tomado 11 días to get through, to para get to the poder promised llegar a land, la took them promesa, la tierra 40 days prometida, or tomó 40 years 40 años. because of murmuring and Pero por complaining, murmuración because y of renegar y disobedience, por desobediencia. and because of the hardness of their hearts. The Bible Y says por in sus Deuteronomy corazones que se 8:2, endurecieron. remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 Dice, years acuérdate to de cómo humble you Dios te and dirigió to test you in order to know en what el was in your desierto heart, para whether you would humillarte, pero keep también para His saber commands. lo que está en tu corazón y si vas a Numbers tener 32 sus and 13 mandamientos en tu says, the corazón. Lord's anger burned against Israel, and He made them wander in the wilderness 40 Y dice years, que Dios se until the enojó whole y generation of those porque who miró had- su who had done evil generación y gente empezó a hacer in His cosas sight were gone. malas. See, the Bible says that Si la not palabra only de did Dios nos this enseña generation, because que no of their nomás esta disobedience, generación por su because of the desobediencia condition o of por their su heart, condición the de corazón complaining in their y heart, porque not only murmuraban en was su their corazón, promise no nomás delayed, su promesa but the Bible se tells us detuvo, that pero even la palabra de Dios nos because of God's enseña anger toward que them, porque Dios the Bible se tells us that enfureció, their promise, that many of them, the dice whole que la generation, promesa, que toda la missed out on the generación promise. dice que fallaron la promesa. Come on, are you with me this Están morning? conmigo hoy esta mañana. The whole generation died off. Toda la Except, the generación Bible tells us, except no Joshua pudieron and entrar, Caleb. menos We know that. Josué y Caleb. Numbers 14:2 tells us of their murmuring and complaining. Números It said, all the 14 Israelites dice que todos los grumbled against Moses and israelitas Aaron, and the empezaron a whole assembly renegar con said to them, Moisés, "If only con we had Aarón died in Egypt y dijeron, or in si the hubiéramos wilderness." muerto mejor en See, this Egipto. whole generation Si toda esta chose not to generación believe, escogió en no not to creer, believe in en God's no creer en promises. las promesas de Not only were Dios. their promises Y no nomás sus delayed, promesas but se they failed to detuvieron, reach pero no what pudieron God had llegar promised to them donde Dios los quería because of their llevar, response. por como la See, it's manera que important how we respondieron. respond. Es When importante we cómo get through trials respondemos and we cuando face pasemos opposition. pruebas, And it's not a oposición, question of tribulación. if Y opposition no is es gonna come, si oposición a it's lo mejor va a when venir, will it no, come. ¿cuándo va a venir? They chose not to believe, but I believe Ellos escogieron en here no in creer y this gang yo convention, puedo creer here que in en this esta gang convención del auditorium, gang, en este that we have some gang auditorio que hay, warriors, that we hay have some gang warriors, hay girls, unas gang that we have girls, some young que people hay who gente choose to joven que believe in escogen God's creer promises, en las who promesas choose de to press Dios, forward que when que ellos trials quieren come. creer They y van choose not to turn a away seguir from the para path adelante that y our no van a elders and querer our founders have regresar. shown us, Y lo that que we nuestros choose to press ancianos y nuestros forward líderes nos han enseñado de and not seguir be para fazed adelante by the y trials que and no the nos mueva las situations and the pruebas, las opposition tribulaciones ni that la we go oposición through. que nosotros pasemos. See, but I believe that Pero yo God's creo doing something que special Dios está within this haciendo algo place, that especial He's en este conditioning lugar, our hearts. está He's condicionando toughening nuestro our hearts so corazón, that when les están trials come, siendo nuestro when corazón situations come, fuerte para we cuando won't be vengan fazed pruebas, by those tribulaciones things. y nada de eso See, nos the life mueva. of the righteous one is, Sí, la is a vida de life un justo that's defined by es de strength una and vida que es stability. The Bible definido tells con us in estabilidad y Hebrews 10:39, fuerzas. but we do not belong to Y those who shrink nosotros back and to those who are destroyed, Y but nosotros we no somos belong esos to que nos those who have regresamos, faith pero nosotros somos los que tienen and fe are saved. y somos salvos. Here in our opening scripture, Aquí en la we escritura see que abrimos and what I y lo believe que is podemos ver, lo que yo represented creo, lo que here es is God's representado faithfulness en esta to generations. escritura es la fidelidad His faithfulness de to Dios en deliver, esta His generación, su faithfulness to fidelidad de set free, liberar, His su faithfulness fidelidad and His power to y su save. poder de salvar. See, in scripture, what we En la find escritura out lo que nosotros nos is there damos were cuenta three big generations es que en las tres that were saved generaciones in que eran miraculous ways. salvos
en tiempos milagrosos. Yo sé la generación de Moisés. La generación de Moisés, la palabra de Dios nos enseña que su generación batallaba en Egipto. Dice que por 400 años ellos estaban en esclavitud. Dice que Dios los sacó de Egipto, que ellos se enfrentaron enfrente de un mar, pero en el otro lado venía el ejército de Egipto. Pero dice que se vio un milagro para poder experimentar esa liberación. Y también la palabra nos enseña que Moisés le dijo a la gente: no tengan miedo, nomás manténse firme y miran cómo Dios nos va a rescatar el día de hoy. Los de Egipto, los que tú mires el día de hoy, ya nunca jamás los mirarás. Y pudimos ver cómo abre el mar Dios y trae liberación al pueblo de Moisés. Y hay otra generación que Dios usó, y era la generación de Josué. La generación de Josué vino liberación. ¿Cómo vino? Vino en un lugar en el río Jordán, y cómo Dios pudo partir el río Jordán, y cómo Dios los pudo poner dentro del río Jordán. La Biblia dice de poder heredar la tierra prometida. La Biblia nos enseña, y era porque eran hombres, que había gente, gigantes. Tuvieron que conquistar la tierra, tuvieron que pelear, y tenían que tomar esa tierra prometida. Lo que debemos que saber es que nuestra promesa, la promesa de esta generación, dice 59:21, es la promesa que Dios nos ha dado en este lugar. Que nuestra promesa no nomás va a ser dada, nuestra promesa debe que ser tomada. La promesa que debemos que conquistar, necesitamos conquistar diablos, necesitamos conquistar demonios, debemos que ser un ejército de soldados que están listos para pelear, y no pelear como antes. Unos de antes peleaban, unos saben cómo pelear, unos saben cómo, como el tiempo de antes, pero esta pelea que estamos enfrentándonos y estamos entrando no va a ser con nuestros golpes, no va a ser con nosotros pelear como antes peleábamos. Lo que debemos que hacer, debemos que pelear en oración, pelear en guerra espiritual, pelear y poder enfrentarnos al diablo y poder pararnos firmes en santidad y en justicia. Tenemos que entender que somos un ministerio que rompe barreras. Dice allí en Isaías 10 que esta generación, lo que vemos, en esta generación lo que vemos, y Dios desea, y que Dios nos quiere sacar de yugos, y va a ser, dice la manera de hacerlo, la palabra de Dios nos enseña, es la manera que es poder sacar de esto, va a ser con la unción. Tres generaciones que peleaban, que experimentaban, que miraban la mano de Dios de liberación. Y debemos que saber que aquí en Alcance Victoria, estás en la casa el día de hoy. Para Alcance Victoria tenemos tres generaciones aquí. Tenemos nuestros fundadores, la generación pionera, la generación de Josué y la generación de hoy, esta generación de la tercera ola que se está levantando. Tres generaciones. Y lo que debemos que saber, que las generaciones que estamos viendo son las mismas generaciones, son muy similares de las generaciones que tenemos en Alcance Victoria, como la generación de Moisés. Eran como nosotros, la generación pionera. Esto representa la generación pionera. Eran los pioneros, eran los que nuestro ministerio nos sacaron de Egipto, nos sacaron del pecado, nos sacaron, que rompieron esas barreras de drogadicción, que rompieron barreras de pandillas, de vecindarios llenos de pandillas y las prostitutas. Era esta generación que rompió las barreras.
Era esta generación como Moisés. Pero esta generación no lo hicieron con desobediencia, no lo hicieron con renagaron, lo hicieron porque no hay otro ministerio. No hay otro ministerio que hace lo que nosotros hacemos, ni una parte del mundo, no hay nadie más lo que lo hacía en ese ministerio, lo que estamos viendo el día de hoy. No era algo normal en ese tiempo. Podemos escuchar las historias, la generación pionera, con nuestros fundadores, cuando ellos hablaban con nosotros, nuestros ancianos, cuando ellos empiezan a compartir la visión con nosotros. No era algo normal de poder tener una casa llena de drogadictos, una iglesia llena de drogadictos, porque en ese tiempo nosotros escuchamos la historia, podemos ver que no habían ministerios en ese entonces que hicieran eso. Pero ¿cuántos saben que con lo que nosotros tenemos no es algo ordinario? No es un ministerio ordinario, no es un jóvenes ordinarios. Lo que tenemos es el gang de Dios, es la generación de hoy ungida por Dios. Somos un ministerio de doble filo, un ministerio radical. Ellos en el desierto, los pioneros pelearon la dirección de Dios y rompió barreras, impactaron generaciones y discipularon y sacrificaron y entrenaron y prepararon para poder entrenar Josué y la generación de Josué. Nuestra generación de Josué eran los discípulos, eran los hijos espirituales, las hijas espirituales de los pioneros. Lo que ellos recibieron era un llamado más grande, era Isaías 54, 2 y 3, de poder alargarnos, de poder establecer un lugar en el ministerio para nuestra generación de hoy ungida por Dios, de poder banderas, no nomás en California, pero poner una bandera en cualquier ciudad. La promesa prometió a esta generación. No nos iban a nomás a la promesa, tuvieron que pelear, tuvieron que entender para que ellos puedan tomar el reino de Dios. Van a tener que pelear, tuvieron que conquistar, tuvieron que guerrear espiritualmente. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista empezó a predicar del reino de Dios y dice que gente violenta arrebatará el reino de Dios. Hay demonios que tuvieron que sacarlos de esa tierra, y era la generación de Josué. Fue nuestra generación de Josué que pudieron establecer esos lugares alrededor del mundo, que pudieron pelear en guerra espiritual y poner la bandera de alcance y victoria alrededor del mundo. Y lo que tenemos, lo que Dios está levantando es esta tercera ola, esta generación. Si nosotros somos los descendientes que somos llamados para heredar las naciones asoladas. Muchos de nosotros no vivimos esa vida. Están aquí. Pero lo que tenemos es la unción de Dios. Lo que tenemos es el poder de Dios. Lo que tenemos no es nuestra habilidad, pero es la habilidad de Dios. Lo que tenemos es Dios que nos está dirigiendo. Tenemos la unción de Dios para poder ir en los lugares donde hay pandilleros, donde hay prostitutas, drogadicción, y podemos hablar del evangelio, predicar y la visión de alcance y victoria, y por la unción podemos ver liberación y podemos ver quebrantamientos. Es el poder de Dios, es la habilidad de Dios, es la unción de Dios. Es Dios que nos está dirigiendo, es que nos está dirigiendo en esta generación. Y tenemos una generación grande, una generación poderosa, una generación que Dios está levantando. Pero es importante que podamos entender que no podemos depender en algo más oración y tener fe, la unción de Dios. Sí, somos una generación que tiene muchos recursos, muchos talentos. Somos una generación que sabemos hacer muchas cosas. Sí, sabemos mucho. Con Facebook, con Instagram. Sabemos gente, hasta ahorita están poniendo fotos.
all those different things. Snapchat, todos estos We're a diferentes techie tipos de generation. cosas. Somos una generación But what we que can't sabemos do mucho, pero lo que no podemos technology is hacer, great. y sí, We la can't tecnología depend es on bueno, technology. pero no We podemos can't depend depender on en our la giftings. tecnología, We no can't podemos depend on any depender other en thing los, but the en los Holy talentos, Spirit, pero the debemos que anointing of depender en God, el the Espíritu power of Santo, God, en the la leading unción of de God, Dios, and que God's Dios nos ability. dirija y la habilidad de Dios. See, I believe we have the greatest generation Yo puedo creer que living tenemos la of all mejor time. generación que I está believe viviendo el that día we de have hoy. some of the greatest Tenemos los advances mejores, for evangelism, for gente connectivity, que and to conecta, reach and to bring people into our churches. y sabemos cómo conectar y traer But gente a we nuestras can't iglesias, lose. pero no podemos We can't perder, lose our dynamic no podemos perder and ser dependency upon dinámicos y prayer and our depender en Dios en dependency oración y upon the anointing of depender God. en la unción de See, Dios. we have opportunities Tenemos that weren't oportunidades established que fueron as they were in the establecidas, previous generations. como We las have our urban generaciones training centers. pasadas, We los have our centros de mission training entrenamientos, centers. We have our gang los homes. We MTC, have los different gang homes. avenues. Tenemos We have bases and diferentes models caminos of how y it's modelos supposed to de look cómo all se debe around the que ver world. alrededor del mundo. We're able to make graphics and do Podemos lights and hacer do dynamic luces promo y videos. We have flyers, Instagram where we can invite videos de people to church. We promoción, got y tenemos Facebook where we can Instagram, grab a Facebook, person and que invite podemos them to church. invitar a gente a la iglesia. But what we don't Pero wanna lo que become no is a queremos generation that depends upon those transformarnos things. en gente que se We don't dependa en wanna esto. become a generation No that queremos una depends upon the generación que dynamic of dependa Facebook, en that depends upon Facebook, the que dynamic dependa of en Instagram. Instagram. We don't wanna No, lose that no queremos radicalness. perder We don't wanna lose that eso heart to radical heart y ese corazón a impartation of the corazón, vision, en poder that heart to compartir la heart visión, en poder impartation of God's impartir Spirit del upon a Espíritu de disciple, Dios upon a a young un person. discípulo o a un joven. See, it's important that we Es continue importante que to grow as a continuemos, ministry, but que what we crezcamos have como to know ministerio, pero is that debemos our que growth won't saber primarily que our success and our debemos que effectiveness crecer, can't come from Facebook, can't que no come puede from venir Instagram. nuestro We gotta éxito learn en to pull Facebook, en people Instagram. like Pastor Debemos Ryan que and all nosotros of our saber leaders cómo are doing, traer pull jóvenes, people into our traerlos homes and y ponerlos en disciple nuestras them and casas y train them and discipularlos build y them. entrenarlos We have to y learn to edificarlos y sacrifice. saber We have to cómo learn to spend sacrificar time y with poder people. saber cómo tener ese tiempo con We la have to learn gente. to get out on the streets and Aprender begin to cómo blast for the salir Lord. en las Begin calles to y shout for the Lord. testificar, Begin to empezar a witness and tell gritar y people about the testificar goodness and the y power of enseñarle a la Jesus gente Christ. del poder de Dios. See, what we find in the Bible Lo and que what we vemos see en la today palabra is de when God Dios y lo calls a que man, vimos que when cuando God Dios calls a young habla a un person, hombre when God calls o a llama a un woman, He joven places o a una call upon jovencita, them. He pone un sets llamado them sobre apart su vida, and los anoints them. separa y los unge. The Bible tells us La there were palabra many de Dios nos instances of people enseña that were anointed. que había The Bible tells muchas us that ocasiones que David Dios was an anointed man. ungió. It tells Sí, us David that fue he was ungido. anointed. David He fue was a ungido. forgotten son. He was looked David over. era What we un have to know joven is que that se les God fue doesn't forget olvidado, our pero work. debemos And que God saber que doesn't Dios forget no us se le even olvida when el trabajo others que begin hacemos, to forget us. pero la gente sí The se le olvida. anointing, La the unción, significance of the anointing lo que wasn't significa in la what it unción. was. It was in the author of who was behind it. No era See, la the unción, era lo que estaba atrás de lo as we que see iba a in ungir. Scripture, En la was escritura podemos oil. ver es It was an aceite. oil that was placed on a person, Era it un was placed on a aceite que place, se le it pone was a una placed, persona, a un on lugar. thing that we wanted to be declared as significant. Era un Something significado. that a person wanted to be separated, to Era, be significaba de declared alguien as que era un holy. hombre que It era signified separado, the call of God santificado. upon a person for a special purpose. Era It signified that the separado person para un had tiempo been given God's especial ability and God's power y le daba la and habilidad God's y el leading. poder de Dios. And what we have to understand Y lo here que tenemos que today entender is el that día God de wants to hoy es que anoint many Dios of quiere us, that ungir God muchos wants de to place His nosotros. Dios anointing, quiere God wants to ungirnos, nos separate quiere many of us, that God separarnos, wants to nos strengthen quiere many of us, dar and He wants fuerzas to, give us His y nos quiere anointing, dar His nuestra third wave unción a esta tercera anointing, ola, so that we can operate in God's para ability, poder so that operar we en can la habilidad de operate in Dios, de God's poder leading, and we can operar con operate Dios in God's dirigiéndose y power. poder operar en We el have to poder know de that the Dios. anointing Debemos always que came with a saber y purpose. reconocer que The la Bible tells unción us in Luke venía con un 4:18, the Spirit of propósito. the Lord is on me because He Dice has que el anointed Espíritu me de to Dios está proclaim sobre the good nuestras news to the poor. vidas para poder He has sent me to testificar, proclaim freedom para to poder prisoners proclamar and recovery of sight liberación to blind. y poder The darle anointing vista a los came, but ciegos. it La came for a unción venía, purpose. pero venía con David, un when he was propósito. anointed, he was
Cuando David fue ungido por un propósito, no fue ungido nomás para sentarse en su unción, pero fue ungido para servir. Y lo que debemos que saber es que Dios no te va a ungir, no te va a dar algo precioso como su unción para que tú te sientes nomás en la unción y que tú debes ir a servir. Dios unge hombres y mujeres, unge jóvenes para que puedas venir y ayudarnos a edificar el ministerio del game. Dios te quiere ungir. El día de hoy, Dios quiere ungirnos, pero lo que debemos que saber es que la unción es dada por un propósito para que nosotros podamos servir. La unción, el significado no la unción, el significado es en Dios, el que está ungiendo, el que está ungiendo. Y esa unción, es muy importante esto, que nosotros como jóvenes podamos aprender de buscar la unción, de dar fuerza de la unción. Lo primero que debemos que hacer es comprometernos en la oración. Como jóvenes debemos que orar. Muchos de nosotros no operamos debajo de la unción de Dios, ni el poder, la habilidad, porque nosotros fallamos en la oración. David Wilkerson dijo: oración o todo buen ministerio sale de una intimidad con Dios. Cuando tenemos una intimidad con Dios, viene una unción más grande. No estamos ungidos porque no sabemos separarnos, orar y poder buscar de Dios y agarrarnos de la presencia de Dios. Dios quiere ungirnos, pero no nos puede ungir si no nos acercamos a Dios. Debemos que orar, debemos que buscarlo. No nomás lo debemos que buscar y orar, pero debemos que ser una generación que sabe vivir una vida de santidad. Las plagas que han venido en esta generación son plagas diferentes. Hay sociedad que nos dice que la palabra de Dios nos dice que es malo, es bueno para nosotros. Es muy importante que sabemos que esta generación no caiga en las trampas del enemigo. Que no empezamos a pensar lo que es malo, que es correcto hacer, que no podamos nosotros dejar esto que venga a nuestro caminar. Debemos que mantener el estándar de santidad. Es importante que esta generación aprendamos a vivir en santidad, que cuando gente nos escuche esas marcas que Pastor Ryan hablaba anoche, nuestro líder, que no sean marcas de no vivir una vida de santidad, que no sea una vida de alguien que no vive justo, pero que alguien viva la manera que el mundo quiere que vivamos. Que miren un matrimonio que vive en santidad, un matrimonio que es separado, unción, viene nomás en cosas santificadas. Te digo a todos nosotros necesitamos la unción no es limitada a la gente que hace ministerio, la unción que se necesita toda la vida en nuestros matrimonios, en un hombre que está soltero, una mujer que está soltera, que esté operando. Yo estoy aquí para dejarte saber, si tú estás soltero, tú no puedes conquistar la carne tú solo. Tú necesitas el poder de Dios, tú necesitas la fuerza de Dios. Yo estoy aquí para dejarte saber, hombre casado, mujer casada, tú no puedes codificar una familia sin la unción de Dios. Tú necesitas la unción de Dios, necesitamos la unción de Dios. Aquí en esta generación de la tercera ola necesitamos el poder de Dios, necesitamos la unción en esta tercera ola. No nomás vivir en santidad, pero la palabra nos enseña que la unción viene donde hay unidad. Que cuando estamos divididos, que no podemos estar divididos como ministerio en el King, en la iglesia, nos debemos que estar unidos. Debemos que entender, la unción viene donde hay unidad. Esta unción puede parar si hay división. Dice que tan bueno es esta unción. Cuando hay división en nuestras casas, en nuestras familias, cuando hay división en el ministerio del King,
Algo que debemos que entender es cuando nuestros líderes vienen delante de nosotros, lo que ellos están diciendo, lo que nos están enseñando, lo que estamos escuchando en estas convenciones, se debe que hacerse eco en nuestros ministerios, en nuestras ciudades. No regresar y decir, yo escucho lo que dicen, pero yo me voy a operar en mi propia visión, en mi propia cosa. No, la unción va a venir con una unidad. Dios nos ha dado dirección. Y cuando nos empezamos a unir, no hay gangs en diferentes lugares, no, somos un gang. No importa qué ciudad estemos, no importa qué país estemos, no importa qué continente estemos, pero somos un gang. Somos un ministerio del gang y la unción va a caer. La unción va a caer en tu vida cuando aprendes a ser unido. Esa es la visión de Pastor Ryan, la visión de Pastor Sonny que nos ha dado. Eso va a aplicar. Yo no voy a operar en algo diferente, porque la unción va a venir donde hay unidad. Yo creo que en esta mañana hay muchos de nosotros, a lo mejor hemos estado fuera de la unidad, y Dios nos quiere regresar a ese lugar para unirnos. Hay uno de nosotros, a lo mejor que no estamos viviendo en santidad, Dios nos quiere dar una oportunidad de poder rendirnos y poder traer esa santidad en nuestras vidas. Tú estás conmigo. Yo puedo creer que una tercera ola, una unción en esta atmósfera, una atmósfera tan poderosa. Y hay muchos jóvenes que están diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero esa unción. Esa unción que Dios le dio al fundador, que le dio a la generación de Josué. Esa misma unción que rompió barreras. Esa misma unción que va a ser con la unción de Dios, que va a seguir rompiendo barreras en nuestro ministerio. Es la unción de Dios que nos va a ayudar para poder romper barreras en los lugares donde hay pandillas, y nos va a ayudar y continuar a poder alcanzar tesoros de la oscuridad, y que siga y que Dios nos siga empoderando para poder expandir este ministerio del gang. Hay mucha tierra que Dios todavía quiere conquistar. Hay mucha tierra en nuestras ciudades, en nuestra región. Y yo puedo creer que hay muchos de ustedes que están ahí, que Dios quiere levantar, que Dios quiere darte la unción. Dios te quiere separar, porque Dios te está llamando para esa ciudad, ese país. Eres tú que Dios que le está llamando para poder tomar el mundo para la gloria y la honra de Dios. Pero te digo algo, no lo vamos a poder hacer en nuestra habilidad. Necesitamos la unción de Dios. Levanten sus manos. Y si tú eres un joven y tú sabes que yo quiero esa unción, sabes, yo puedo creer que Dios te quiere dar esa unción. Yo quiero que levantes tus manos. Yo quiero que empieces a adorar a Dios. Abre tu corazón y tú puedas venir a estos altares. Yo quiero esa unción. Yo quiero esa unción. Me gustaría que tomes un momento y aportes a la visión. Es tan sencillo, permítame mostrarte lo fácil que es dar.